Hermanos, les invito a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, los versos del 23 al 26. Lucas 9, del 23 al 26. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella tú nos revelas, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, nos ayudas a conocerte más. Y en ella también aquellos que con una necesidad profunda en sus almas te buscan, te pueden encontrar. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el estudio de tu palabra y nos guíes a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben, llevamos ya varios meses estudiando el Evangelio de Lucas verso por verso. En esta ocasión nos ocupamos en este pasaje de los versículos del 23 al 26 y hemos titulado el estudio El verdadero discípulo. El verdadero discípulo. Este pasaje breve contiene el núcleo de la invitación de Jesús a pecadores a que vengan a Él, a que le reciban como Señor y Salvador de sus vidas y en consecuencia se conviertan en sus discípulos. En sus propias palabras, el Señor expuso lo que significa ser un verdadero creyente en Él. En consecuencia, vamos a ver que deja ver la verdad de que al reino de Dios nada lo supera en importancia. En este pasaje hay varias ideas que me gustaría estudiar juntos. La primera es que encontramos un serio compromiso con Cristo cuando Él dice en el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mirando el pasaje paralelo, en Marcos capítulo 8, dice la Biblia que después de llamar a la gente y a sus discípulos, y aquí dice Jesús decía a todos, o sea, es una enseñanza que Él da acerca del verdadero discipulado, y es interesante que dice, si alguno quiere venir en pos de mí. El énfasis de esta primera parte del versículo está en la responsabilidad humana. Sabemos que Dios es quien busca, Dios es quien llama. Cuando a nosotros nos parece que estamos buscando a Dios desde nuestra perspectiva humana, no es más que el resultado de que Dios nos buscó primero. Pero eso no excluye nuestra responsabilidad, que es creer. Jamás encontramos en la Biblia que Dios le niega la salvación a aquel que desesperadamente la busca. El que quiere creer, Dios le recibe. Y aquí encontramos el caso de alguien que, como dice, si alguno, la invitación es para todos aquellos que oyen y reciben, si alguno quiere venir en pos de mí. El llamado es hacia Él. El evangelio es una persona. Las buenas nuevas tratan acerca de una persona y esa persona es Jesucristo. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Este versículo habla de ese serio compromiso con Cristo y vamos a ver tres características de ese
compromiso serio con Cristo. Primero es autonegación. Segundo, llevar la cruz. Y tercero, obedecer. Primero, autonegación, dice el verso 23a, la primera parte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. La palabra griega empleada aquí es arneomai. Es un término fuerte. Y es el mismo término que se usó para describir aquellas declaraciones llenas de vehemencia de Pedro cuando negó que conocía a Jesús. También es la misma palabra que se emplea para aquellos que constantemente niegan a Cristo. Y para describir la insistencia con que Juan el Bautista negó ser él el Mesías. En todos estos casos se emplea el mismo término. En realidad, el uso de este término en este pasaje habla de que ser seguidor de Cristo es repudiar el ego natural, depravado, pecaminoso del ser humano. Bueno, cuando uno va en pos de Cristo, es porque antes ha sido iluminado para comprender su verdadera condición perdida, para darse cuenta de que es un ser totalmente depravado, pecaminoso, condenado al infierno por haber nacido perdido, por haber nacido bajo la ira de Dios. Y cuando uno se da cuenta de esto, cuando uno reconoce su verdadera condición, cuando uno ve su verdadero rostro, entonces sabe cuánto necesita a Jesucristo. Y en realidad es renunciar a toda confianza en uno mismo y a todo intento de salvación por nuestras propias obras, porque eso es absolutamente imposible. Aquellos que viven engañados creyendo que pueden llegar al cielo por sus medios, es porque realmente no han acabado de entender su verdadera condición. No han logrado comprender cuán perdidos están y que no hay absolutamente nada que puedan hacer para ganarse el cielo. La salvación es una obra de Dios desde el principio hasta el final. Y sin la gracia de Jesucristo derramada en nuestras vidas, no tendríamos la menor posibilidad. Por ejemplo, Pablo mismo, un hombre que tenía impresionantes credenciales como apóstol, o sea, que no tuvo más impresionantes credenciales que el apóstol Pablo, pero si ustedes miran su propio testimonio en la carta a los Filipenses, quiero que observemos en el capítulo 3, versos 5 y verso 6, dice, hablando de su vida antigua, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, era un hombre con un récord impresionante en el judaísmo. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, todo eso se dio cuenta de que era basura. Al recordar su carrera antes de la salvación, en Gálatas capítulo 1, también el apóstol Pablo dice en el verso 14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si ustedes miran lo que acabamos de leer en Filipenses 3 y lo que acabamos de leer ahora,
es un listado impresionante de logros que había alcanzado dentro de una religión. Pero esos logros no eran suficientes para llegar al cielo. A pesar de su celo y pasión en el judaísmo, Saulo de Tarso era un hombre totalmente perdido. El vacío de su alma no había logrado llenarlo con su religión, porque no hay religión humana que pueda llenar el vacío que solo Dios puede llenar a través de Jesucristo. Sin embargo, cuando él conoció a Cristo en el camino a Damasco, todos esos logros de celoso fariseo religioso dejaron de tener sentido para él. En Romanos capítulo 7, en el verso 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, disculpen, es Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí Pablo hace una declaración totalmente auténtica en la que reconoce su propia condición perdida. Y allí en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 7 y verso 8, después que había descrito sus logros en el judaísmo, su impresionante récord, dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 15, también Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí hay un hombre que llegó, por la gracia de Dios, a entender su condición perdida. Una condición perdida dentro de una religión. ¿Cuántas personas no viven así hoy? Descansando en sus logros humanos para agradar a Dios, cosa que es absolutamente imposible. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Pablo aquí es un ejemplo de eso. Es llegar a reconocer la verdadera bancarrota espiritual en la que estamos, cuán perdido estábamos y cuánto necesitamos a Dios. El concepto de la gracia es difícil de aceptar al hombre natural. Por eso una persona no va a valorar el evangelio ni el amor de Dios si antes no ha sido iluminado para entender su verdadera condición perdida. Y mientras usted no sea fiel a la hora de presentar el evangelio y enfatizar el aspecto de la pecaminosidad humana, usted no podrá ver a esa persona, valorar la salvación, valorar la gracia de Dios, porque solo aquellos que logran entender que están perdidos y que logran verse como realmente Dios ve a los pecadores, desamparados, pobres, en bancarrota espiritual, con el reconocimiento por su pecado y la disposición a clamar como aquel pecador, recaudador de impuestos, que decía en Lucas capítulo 18, verso 13, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Ustedes me han escuchado decir esto muchas veces. A la hora de hablar del evangelio,
Hay que explicarle a las personas lo que es el pecado. Y cuán perdido está el hombre sin Dios. Por eso es que aquí, cuando el Señor hace el llamado, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, reconociendo su verdadera condición, arrepiéntase, vuélvase del camino que hasta aquí ha llevado, porque si sigue por él, no irá a otro lugar que no sea el infierno. En el Salmo 34, verso 18, dice la Biblia, Salmo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando la gente se cree buena, cuando la gente cree que puede ganarse el cielo, entonces no está dispuesto a aceptar ni a recibir la gracia de Dios. Eso se llama orgullo, arrogancia. En su gran oración de contrición y confesión, David dijo en el Salmo 51, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la condición en la que debemos venir a Dios, en que las personas deben venir a Dios, repito, reconociendo su verdadera condición perdida. La ley jamás pudo salvar al hombre. Entonces, ¿para qué Dios la entregó? Para que el hombre se pudiera medir con ella y pudiera ver cuán perdido estaba. Nunca fue la intención de Dios que el hombre se salvara por la ley, porque era imposible. La ley no daba absolutamente ninguna esperanza para los pecadores por naturaleza. La ley no se dio como un medio o una norma para alcanzar la salvación. Se dio para exhibir la pecaminosidad humana. En Romanos capítulo 3, en el verso 20, dice la palabra, Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No puede haber justificación por la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también en Romanos 3, en el verso 28, dice la palabra, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. En Romanos capítulo 8, verso 3, dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 16, dice la Biblia, Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La salvación es única y exclusivamente por la fe. Como dice Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si usted llegara al cielo por las buenas cosas que hace, entonces ¿para qué tenía que morir Cristo? Es por la fe y solo por la fe. Justificado, dice Romanos, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pastor, ¿y las obras?
Bueno, las obras vienen después. Lo primero es la fe, luego las obras. Pero la salvación, la Biblia enseña que es única y exclusivamente por fe. Ahora, cuando esa fe es auténtica, se producen obras. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Algunos han querido ver en Santiago y Pablo dos enemigos. No hay contradicción en las Escrituras. Simplemente alguno está hablando del principio, el inicio de la obra salvadora por la fe únicamente. Y Santiago pone énfasis en el fruto de esa fe. Pero si nosotros tuviéramos que salvarnos, como algunos grupos ponen, fe y obras junticos. Están aquellos que creen que solo por la fe se pueden salvar. Disculpen, por las obras se pueden salvar. Error. Fe y obras. Error. Fe y solo fe. Es lo que enseña la Biblia. Y esto fue lo que produjo la reforma iniciada por Martín Lutero, que cuando comenzó a leer la carta a los romanos, su mente fue iluminada por Dios y se dio cuenta el error, la mentira en la que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque la salvación es solo obra de Dios. Y la gracia es un favor que Dios nos otorga sin merecerlo. Aquellos que creen fe y obras, aquellos que creen obras, es porque no se conocen. Y no se conocen porque no se han visto en el claro espejo de la palabra de Dios. No creo que un cristiano pueda leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y especialmente la carta a los romanos, y seguir creyendo que la salvación se la puede ganar. Porque si algo vemos en esa carta es el énfasis de Pablo, presentando el retrato de la condición perdida del hombre. Yo no sé si usted ha leído la carta a los romanos completa, pero si no la ha leído, léasela. Vaya despacio. Mire cuántas veces a lo largo de esa carta el apóstol Pablo va describiendo la condición perdida. Pasajes realmente impresionantes que nos van recordando que este libro es de Dios, que la mente humana, aunque pudiera, no hubiese escrito un libro como la Biblia, ni habría pintado un cuadro tan desagradable de la verdadera condición humana, sobre todo porque hoy somos testigos de eso. Las filosofías que inundan nuestra sociedad actual, la psicología y todo lo demás que podamos mencionar, una y otra vez engañan al hombre diciendo que es bueno. Solo que hace cosas malas, la Biblia no dice eso. Miren, Romanos 1, verso 29, hablando de los hombres, de los pecadores, dice, estando atestados. Ya lo he leído otras veces y he hecho la misma pregunta. ¿Qué cosa es estar atestado? Cuando decimos esa casa está atestada, dice el verso 29, estando atestados, y para enfatizar un poco más, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya, aquí no se le escapó nada a Pablo, no porque fuera Pablo el autor, porque es el Espíritu Santo el que estaba usando a Pablo, para que el hombre entendiera, cuando leyera Romanos, su verdadera condición pecaminosa. Romanos capítulo 3
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ahorita dije, si a usted le pareció que antes, en su vida sin Cristo, yo busqué al Señor, como a veces nos expresamos, ¿no? Porque es una manera de hablar. Yo estaba buscando al Señor. Bueno, a mí me pareció en un momento que yo busqué al Señor. Pero ahora, después de haber leído la Biblia y mirar las verdades que contiene, me doy cuenta que no era yo quien estaba buscando al Señor. Era el Señor el que me estaba buscando. Me buscó desde el comienzo. Dios quiere ganar la atención de los pecadores perdidos. Por eso muchas veces los pone en situaciones donde no les queda más que mirar al cielo. Porque los seres humanos funcionamos de esa manera. Hasta que no tenemos el agua al cuello, no nos damos cuenta que estamos ahogándonos. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pastor, pero yo conozco gente inconversa que hacen cosas buenas desde nuestra perspectiva. Pero ¿saben lo que es bueno según Dios? Lo bueno según Dios es lo que nace de una genuina fe en Jesucristo. Lo demás, para Dios, según dice Isaías, es como trapos de inmundicia. Y yo no le voy a explicar lo que son trapos de inmundicia, porque ya lo he explicado otras veces. No sirve, es detestable, es lo peor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, una tumba abierta, con el cadáver dentro ya descompuesto o descomponiéndose. Imagínense la escena, lo grotesco, lo desagradable, la fetidez que sale. Hay personas que gráficamente llenan esta descripción, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una descripción de la condición perdida del hombre. Y siempre será el mismo pecador. Por eso el Evangelio no ha cambiado ni cambiará, porque el ser humano, sin importar el tiempo en que esté viviendo, siempre será el mismo, perdido, pecador, sin esperanza. Por eso aquí dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, tiene que autonegarse. Niéguese a sí mismo. No satisfaga a su carne, su naturaleza es mala, es pecadora, es un ser con el corazón endurecido, ciego. Niéguese a sí mismo. La Biblia llama al arrepentimiento, a cambiar el rumbo, porque la senda en la que habías estado viviendo, intentando llenar tu corazón con la basura que el mundo y el diablo te ofrecían, nunca logró llenarte, porque eso es un engaño. Es una mentira del diablo. Ven a mí y yo te voy a hacer feliz. No, el único que realmente nos puede hacer felices es el Señor. Porque no puede haber genuina felicidad con pecado. No puede haber paz con pecado. Por eso dice la Biblia, no hay paz para los impíos. Acuérdense que también la Biblia describe en Efesios capítulo 2, verso 1, que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Éramos cadáveres andantes. ¿Saben lo que significa un muerto espiritual? Lo que quiere decir es que no había absolutamente nada en nosotros que nos moviera hacia Dios. El hombre sigue su propio camino. Ahora, cuando Dios comienza a buscarle y soberanamente comienza a colocarle en circunstancias difíciles, es para ganar su atención. Como alguien dijera,
Muchas veces el sufrimiento y el dolor es el megáfono de Dios para hablarle al perdido. Muertos espiritualmente, Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, espiritualmente ciegos. Dice que el diablo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Atrapados en el reino de las tinieblas, porque dice la palabra que estábamos en ese reino, esclavos del pecado. De no habernos alcanzado el Señor, seguiríamos estando hoy totalmente perdidos. Acuérdese que así vive mucha gente hoy. Pero sin importar la condición en la que esté una persona, Dios puede transformar su corazón. Y lo va a hacer a través del Evangelio. Y le va a hacer llegar el Evangelio a través de tu vida y la mía. Porque los instrumentos de gracia que Dios quiere usar para llevarle su palabra a los perdidos somos nosotros. Y por cierto, cuando Jesucristo dijo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, eso es lo que quiso decir. ¿A todos? Sí, a todos. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Pastor, ¿y eso incluye a los comunistas? A los comunistas. ¿Y eso incluye a los satanistas? Sí, a los satanistas. ¿Y eso incluye a los católicos? Sí. ¿A los testigos de Jehová? Sí. Hermano, si nosotros ahora dijéramos, no, yo no le voy a predicar a los mormones, entonces vas a tener un problema mayor. Porque Jesucristo mandó a predicarle a todos. O sea, nosotros no podemos hacer acepción de personas a la hora de exponer la palabra. Porque somos mensajeros. Pastores, si me encuentro con una persona de habla y no calles. No, pero se pone a discutir de ten la suficiente madurez para tratar de mantener la conversación en el punto. Yo nunca voy a olvidar una ocasión que me encontré con alguien en la calle, que me presentaron y me dijeron que iba a una iglesia, la iglesia católica, y yo en ese momento lo saludé y empecé a hablarle, y el hombre quería que yo fuera al tema de María, y me trajo al tema de María. Pero le dije, mira, volvamos a este asunto. No podía caer en la trampa del diablo. Mire, hermano, para usted decirle a alguien que está equivocado y que ha puesto un sustituto en el lugar de Dios o de Jesucristo, no tiene ni necesariamente que mencionar ese sustituto en ese momento. Enfóquese en hablar de Jesucristo. Enfóquese en decir, Él es el camino. No es un camino, el camino. Él es la verdad, no una verdad, la única, absoluta, total. Él es la vida, la única y verdadera vida. Y si le queda duda a la persona, nadie va al Padre si no es por Jesucristo. La persona tiene que entender que para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que arrepentirse de su propia vida pecaminosa y de sus inclinaciones. Somos inclinados al mal. No tenemos que aprender el mal, lo llevamos dentro. Y el mal que otros fomentan se nos pega fácil. Necesitamos el bien, necesitamos a Dios. Segundo, tome su cruz cada día. En la jerga contemporánea, la cruz ha llegado a representar cualquier dificultad o circunstancia desagradable y adversa, por trivial que sea. Algunos, por ejemplo, sostienen que la cruz, su cruz es el jefe que tienen en el trabajo. Un adolescente caprichoso,
que tienen como hijo, o una suegra impertinente. Para ellos, a los que Jesús les estaba hablando, una cruz representaba una sola cosa: sufrimiento horrible, dolor, muerte. La crucifixión era un método común de ejecución usado por los romanos y era algo muy conocido en la Palestina del siglo I. Por tanto, cuando el Señor comenzó a hablar, ellos sabían muy bien de qué se trataba. Cuando el Señor declaró que quien quisiera seguirlo debía tomar su cruz, ellos entendieron perfectamente lo que quiso decir. En los términos más gráficos posibles, Jesús estaba diciendo: prepárense para soportar odio y rechazo, hostilidad, reproche, persecución, vergüenza, incluso la muerte más horrible. En el mundo tendréis aflicción. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, dijo el Señor. Ahora, cualquier sufrimiento que tú y yo experimentemos por la causa de Jesucristo, eso no es absolutamente nada comparado con el regalo de la vida eterna y el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Él dijo además: yo no he venido a traer paz y no espada. Porque ahora en un mismo hogar habrá división, padre contra... Bueno, no recuerdo las personas que menciona, pero habla de conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesucristo llega a un hogar y los demás, solo uno se convierte y los demás no, ya esto implica conflictos. Si a él lo aborrecieron. Yo he dicho otras veces que a la gente no le interesa que usted hable de Dios y de Jesucristo. No. De hecho, mucha gente habla de Dios y mucha gente menciona a Jesucristo. Lo que al diablo le molesta y a sus emisarios y representantes es que usted hable del Dios verdadero y del Jesucristo bíblico, el Salvador. Porque el simple hecho de aceptar una verdad claramente establecida en la Biblia, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ya eso es un mensaje impopular. Sobre todo en esta sociedad tan inclusiva, donde no importa en quién tú creas, ni lo que creas, al final todos iremos al cielo. Porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor. El Dios de la Biblia es amor en esencia. Pero no es solo amor. No es solo una parte de la verdad la que el mundo necesita oír. Es toda la verdad. El Dios de la Biblia es también justo y es también santo. El Dios de la Biblia es el que ha establecido el medio a través del cual el hombre puede y debe venir a Él. Y ese medio es su Hijo, que vino a este mundo a morir por los pecadores. Primero te pregunto, ¿lo entendiste? ¿De verdad lo entendiste? Porque si no lo entendiste, estás perdiendo tu tiempo. Para poder estar en el camino correcto, necesitas creer en la persona correcta. Es demasiado lo que está en juego. Fíjense cuán grande es lo que está en juego, que tu propia eternidad es la que está en juego. ¿Lo crees? ¿Crees que solo hay un verdadero Dios? ¿Crees que hay un solo Salvador? Eso es lo que dice la Biblia. Va a ser impopular el mensaje cuando tengas que aclarar la equivocación de las personas. Pero yo quiero que lo vea de esta manera. ¿Qué es lo que está en juego? Como dije, no solo tu eternidad, sino la eternidad de esas personas. Usted no puede esperar que alguien venga a Dios si usted no le ha presentado con toda claridad el mensaje
del Evangelio. Y lo he dicho muchas veces, tu responsabilidad y la mía no es transformar vidas. Nosotros no podemos cambiar corazones si no pudimos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a pretender cambiar a otros? Es Él el que cambia. La Biblia dice que es el Evangelio, el que es poder. A veces cuesta entender esto. Si a veces hasta misioneros y predicadores les cuesta entender esto, pastores les cuesta entender esto, porque en algún punto en su ministerio llegan a creer que el salvar a las personas depende de uno. Grave error. Grave error. Mi responsabilidad y la tuya es exponer claramente el Evangelio. No es complicado. Es tan sencillo que para el hombre natural es locura. Pero es importante que definamos qué es Evangelio para nosotros. No comienza con el hombre, como algunas presentaciones del Evangelio. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es un mensaje antropocéntrico, enfocado en el hombre y no en Dios. Primero Dios. ¿Quién es Dios? Su carácter, sus atributos. Luego nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No quien imaginamos que somos, sino quien dice la Biblia que somos. Ahora, al ver a Dios y al ver al hombre, ya le estás presentando cuán perdido estamos. Porque ¿cómo puede estar de pie delante de un Dios santo un hombre perdido y bajo esa condición? Solo a través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios y hombre. Como Dios, su sacrificio fue perfecto. Solo así podía representarnos a nosotros en la cruz y pagar por nosotros. Porque era Dios. Y como hombre vivió la vida que nosotros debíamos vivir y no pudimos. Y en consecuencia experimentó la muerte que nos tocaba a nosotros y que no experimentamos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y venir a Cristo. Ese es el Evangelio. Es sencillo, pero es locura. La gente preparada por Dios lo va a recibir con una increíble humildad. Aquellos endurecidos todavía y ciegos lo van a rechazar. Y porque odian el mensaje, van a odiar el mensajero. Y lo van a perseguir. Si no es una persecución abierta, será disfrazada. Pero la realidad es que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Por eso algunos cristianos guardan silencio. Se hacen cómplices del diablo porque se ríen para no decir la verdad. Un día estaremos delante del Señor y toda nuestra vida va a pasar delante de nuestros ojos. Y esos momentos vergonzosos, el Señor nos los va a mostrar. Autonegación, niéguese a sí mismo. Segundo, tome la cruz. Y tercero, sígame. Sígame. El tiempo presente del verbo traducido sígame indica que es un continuo patrón de obediencia. Es constante. Es lo que se llama perseverancia. Algo que nosotros creemos y que es parte de nuestra doctrina como bautistas. La perseverancia de los santos. Que enseña que aquel que una vez nació de nuevo y tiene la fe auténtica en Cristo, va a perseverar.
Me gusta más la palabra perseverancia de los santos, porque pone énfasis en la responsabilidad que tenemos en obedecer. Pero, aún esa perseverancia es el resultado de la fe que Dios puso en nosotros. Porque la salvación es de Él. Ganarnos no pudimos. Preservarla tampoco. Si no hicimos nada para ganarnos, ¿qué podemos hacer para preservarnos la salvación dependiendo de nosotros? En ninguna manera. Y el término perseverancia nos recuerda que habrá momentos en los que no sentimos deseos de seguir adelante. Hay días en que ponemos nuestros pies sobre el suelo y decimos, creo que no puedo. Porque sentimos que Dios está distante. Porque quizás hemos dejado que algunos pecados se acumulen. Y el diablo nos ha dicho tantas veces en nuestros pensamientos, eres un hipócrita, crees que te va a oír, que llegó un punto en que nos lo creímos. Pero son esos momentos cuando yo digo, ahora lo importante es esto, no cómo te sientes, sino lo que conoces, lo que Dios ha dicho. ¿Lo crees? La salvación no depende de ti. Hermanos, piense, qué cosa tan absurda. Si la salvación dependiera de mí, yo no pudiera poner la cabeza en la almohada en la noche. No, yo descanso en lo que Él hizo. Y le pido su poder para que me ayude a perseverar cuando a veces mi naturaleza humana me esté tratando de arrastrar en una dirección contraria. Obedece. Dios está contigo. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero acuérdate que esa fidelidad aún es obra de Dios. Si usted no lo ha entendido, es porque no ha examinado profundamente la palabra. Yo el miércoles compartía un texto que ya he hablado de él otras veces. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la Biblia que tenemos una herencia. Cualquiera de este lado que le digan, te dejaron una herencia, se pone contento. Y si te dicen la cifra y es grande, más contento. Pero ¿sabes qué? A lo mejor el día que vas a recogerla, te da un infarto. Y otro la disfruta. Dice la Biblia en Primera de Pedro que tenemos una herencia, pero no está aquí. ¿Dónde está? En el cielo. Esa herencia la tenemos por una persona. Una persona que nos ha salvado y nos inyectó lo que llama Pedro una esperanza viva. Porque hay esperanza, la gente tiene muchas esperanzas. Ridículas, tontas. El ejemplo que siempre pongo es aquel que todos los días gasta dinero para a ver si un día le atina y se saca la lotería. Y se muere. Y nunca se la sacó. Pero aquí dice, Primera de Pedro 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que, porque nuestro Dios está vivo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, dice que es incorruptible, que no está sujeta a corrupción, no puede deteriorarse en absoluto. Aquí la polilla y el orín corrompe.
Los ladrones minan y hurtan, pero no en el cielo. La palabra que se emplea en el griego secular para denotar todo lo que no hubiera sido tocado por un ejército invasor incorruptible, incontaminada, o sea, que no ha sido manchada por el mal, inmarcesible, significa que no se desvanece, como las flores que se marchitan, se deterioran, mueren. Las herencias terrenales se desvanecen por completo. La herencia eterna de un cristiano, no. Dice la Biblia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos. Cuando llegues allí, ahí está. A lo mejor a usted le ha pasado que alguna vez ha hecho alguna reservación en algún lugar y cuando llega, lo siento, pero esa habitación está ocupada. No, pero si yo reservé aquí hace una pila de meses, por un error está ocupada, le podemos dar otra. Eso suele suceder de este lado, pero dice que ya está reservada. Ahora, mientras uno lo lee, dice, bueno, el Señor dice, sígueme, pero si yo dejo de seguirle, le vas a seguir. Le vas a seguir, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No estás solo. Se trata de Él, no de ti. ¿Y por qué lo sé? Por la Biblia, el verso 5. Que sois guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe. Dice, vas a llegar, vas a cobrar la herencia, porque es el poder de Dios el que te guarda por medio de esa fe. Porque cuando la fe es una fe genuina, esa fe va a perseverar hasta el fin. A mí esto me da un inmenso gozo y una profunda paz. Yo pienso que aquellos que creen que la salvación se pierden son los que más sufren. ¿De verdad? ¿Cómo pueden creer eso? ¿Cómo puedes creer que un pecado o cierto nivel de pecado te hace perder la salvación? Entonces esto no es una salvación. Esto es un circo. Esto no es ser parte de la familia de Dios. Cuando Dios te salva, te coloca dentro de su familia, te hace hijo suyo y eres hijo para siempre. Si un día como hijo decides volverte rebelde, Hebreos claramente dice que Dios te va a disciplinar. Él te hará regresar al camino. Tenlo por seguro. Y te va a doler muchísimo. Pero Dios no te va a dejar. Esa es la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. Un verdadero discípulo tiene que pasar por esto. Un verdadero discípulo es aquel que se niega a sí mismo y tiene que estarse negando a sí mismo todos los días hasta el fin del mundo. Porque es una batalla con la carne y la carne muchas veces nos querrá meter en problemas. Va a tener que tomar su cruz. No será un camino cómodo, pero es el camino de Dios. Es angosto, es estrecho, pero es el camino de Dios. Y en tercer lugar, va a obedecer. La obediencia es el fruto de una fe verdadera. Es la manifestación del verdadero discipulado. Que el Señor nos ayude, después que hemos tomado este camino, recordar todos los días que sin Él no podemos. Y en el momento en que creemos otra cosa, estamos en problemas.
Que el Señor nos bendiga.